Amigas y amigos todos, con el sano propósito de rescatar, preservar y difundir la hermosa tradición de las fiestas guadalupanas en nuestro bello Armería, dedico este trabajo de investigación a los hijos ausentes de nuestro pueblo. En efecto, dedico este trabajo a los hombres y mujeres que por alguna circunstancia han tenido que abandonar el pueblo para buscar otras opciones laborales. Me refiero a los hombres y mujeres que radican en diferentes estados de la República, pero en forma muy especial a los hijos de Armería que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Amigos, esta es parte de la historia de Armería. Con sustento en las versiones de nuestros mayores, es decir, de nuestros padres, de nuestros abuelos, el culto a la Virgen de Guadalupe en Armería se inicia a través de una tragedia. En efecto, posterior a fuertes sismos que se dieron en este lugar, el 22 de junio de 1932 hubo un maremoto en Cuyutlán que casi acabó con la población. Los sobrevivientes nos comentan que cuando se les vino la ola, se encomendaron a la Virgen de Guadalupe. Luego entonces, una vez que se vinieron a radicar Armería, ellos alentaron, promovieron que la Virgen de Guadalupe fuese la patrona de Armería. Y le solicitaron al padre Arreguín de Tecomán que para el 12 de diciembre de 1932 se verificara una misa en homenaje a la Morenita del Tepeyac. No obstante los conflictos religiosos que de la época, acabábamos de pasar la Revolución Cristera, el padre Arreguín se traslada hasta la entonces ranchería de Armería y se coordina con don Jesús Covarrubias, que era el administrador de la hacienda de Armería, y coincidieron en celebrar, mejor dicho, concelebrar, porque fue una misa concelebrada en las galeras de la hacienda de Armería. Cabe aclarar que las galeras era el centro habitacional de los trabajadores de la hacienda. Se ubicaba frente a la entonces estación del ferrocarril, a un costado de lo que hoy es el kiosco, acceso a la ciudad de Armería por la carretera de 4 carriles. Así, la primera misa dedicada a Santa María de Guadalupe fue el 12 de diciembre de 1932. En ese entonces estaba prohibido el culto religioso público. Por eso se hizo en 4 paredes la misa bajo la protección del administrador y la propia dueña de la hacienda, que era doña Isaura Vidriales. El padre Arreguín y don Jesús Covarrubias coincidieron en que en Armería debería construirse una pequeña capilla, pero no había los terrenos ni el lugar. Como los sobrevivientes de Cuyutlán se quedan a radicar definitivamente en Armería, el 29 de abril de 1935, mediante decreto del Congreso del Estado, se declara la erección del pueblo de Armería. Y consecuentemente de ello vino la planificación del pueblo. Pero cuando se hace la planificación también no se le puede guardar un terreno a la iglesia, porque no hay relaciones entre la iglesia y el gobierno. Entonces don Jesús Covarrubias presta un lote de su propiedad que se ubicaba por la entonces Avenida Progreso, hoy Manuel Álvarez, esquina con la calle Veracruz, frente a la Escuela Primaria Revolución, y en 1936, ya una vez que se restablece el culto, que hubo convenio entre la iglesia y el gobierno, el culto se restablece en el estado de Colima en el mes de octubre de 1935. De ahí que para diciembre de 1935 ya pudo celebrarse una misa el 12 de diciembre de 1935, nuevamente dedicado a la Virgen de Guadalupe en la capilla de Palapa, que repito, se encontraba frente a la Escuela Revolución. Viene la planificación,
viene el crecimiento del pueblo. Entonces, en 1939 es comisionado por el padre Arreguín, el padre Juan Hernández León, que viniera a atender a los feligreses de Armería. Y él, platicando con los vecinos, coincidieron primero que don Felipe Ramírez Victoria comprara un terreno y lo donara para la construcción del templo. Pero como el terreno era pequeño y en la parte de atrás eran propietarios los hermanos Juan y Teófilo Chávez Carrillo, ellos de muy buena gana donaron la otra mitad del terreno y de esta manera toda la manzana en donde actualmente se encuentra la parroquia, en donde nos encontramos en este momento, fueron donadas, repito, por don Felipe Ramírez Victoria el 50% y el otro 50% por los hermanos Juan y Teófilo Chávez. Así se inicia en 1940 la construcción de una capilla de teja y también se inicia la construcción de una capilla de teja que decía el padre que era provisional, en tanto se construía un templo. Y se inició la construcción de un templo tomando como modelo el templo del pueblo de El Limón, Jalisco. Y solo se alcanzó a construir 2 torres, un frontispicio, y al frontispicio se le puso un reloj en 1949. Pero me regreso a 1943. El 12 de diciembre de 1943 fue inaugurada la capilla de teja, es decir, se traslada la capilla de frente a la Escuela Revolución a este lugar en donde nos encontramos. A petición de los vecinos, el día 12 de noviembre de 1944, la Virgen de Guadalupe es declarada por el señor obispo patrona de Armería. Y a partir de este momento se inician las fiestas guadalupanas en Armería, primero con novenario, 9 días. Y no es sino hasta 1951 cuando los novenarios se transforman en docenarios. ¿Por qué hasta 1951? Porque en 1951 lo que fue primero capilla, en el 44 fue declarada vicaría, y hasta 1951, mediante el decreto del 5 de diciembre de 1951, la Vicaría de Armería fue elevada a la categoría de parroquia, designándose primer párroco al padre Juan Hernández León. Entonces, a partir de ese año, las fiestas guadalupanas van a ser de 12 días. Y para anunciar las fiestas de la Guadalupana, se dedicó un día de fiesta anterior al inicio de la función, porque así se le llamaba la función del pueblo, para anunciar la venida de la fiesta. El sábado o domingo anterior al inicio de la fiesta se hacía un recorrido con angelitos, que es el tradicional corrido de angelitos que se hace, pero que desde que murió el padre Juan dejó de ser el anuncio de la fiesta. Tradición que es del sur de Jalisco, de donde era el padre Juan. En todos los pueblos del sur de Jalisco, para anunciar las fiestas religiosas, hay precisamente un recorrido de angelitos, de niños que no rebasen los 10 o 12 años, y principalmente en aquella época de los que hacían o iban a hacer su primera comunión, porque antes la primera comunión se hacía entre los 7 y los 8 años. De aquí nos remontamos al año, siguieron las fiestas religiosas. En 1977, paralelamente a la fiesta religiosa, siendo Víctor Manuel Jaramillo Carrillo presidente municipal, nace la primera feria de Armería, y el presidente del primer comité administrador fue el señor Gilberto Ramírez Alcaraz. Entonces, del 77 prácticamente se separan las fiestas religiosas de las fiestas profanas o civiles organizadas por un comité organizador. En 1982, gracias a la organización que el padre Luciano Uribe hizo del pueblo, el padre Luciano, para una mejor organización de las fiestas, dividió el pueblo en sectores. Hasta antes de esa división,
Las fiestas se le daban un día elegido a Armería, otro día elegido a Independencia, otro día a la fábrica de coco, eran los responsables de la organización. Y el padre Uribe rediseñó la organización, dividió al pueblo a sectores y entonces le dejó un día a cada sector, independientemente de que hay una misa, la siguen conservando los ejidos, la fábrica de coco y los grupos organizados de armería. Entonces en 1982, cuando ya se consolida la organización por sectores en Armería, el sector 1, que comprende la zona centro de Armería, ¿verdad?, propuso al padre Luciano Uribe que se construyese una anda y el mero día 12 por la tarde se paseara la anda por el centro histórico de Armería, las 4 principales avenidas: Torres Quintero, Juan Manuel Covarrubias, 5 de Mayo, Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc. Y esta propuesta de ese sector 1 la elevaron hasta el párroco, la licenciada María Trinidad Barbosa, mejor conocida como Trini Barbosa, y la señora Juanita Zamora, la mamá de Tino, o del contador Faustino, como gusten llamarle. Para mí Tino, para ustedes contador Faustino. Ellos convencieron al padre Uribe que les prestara a la Virgen para el anda. Lo convenció al padre para llevarse a la Virgen, pero con tanto éxito que se lo llevaron con todo un protocolo la Virgen hasta la casa, frente a la casa de Rosita Pérez Carrillo, si mal no recuerdo, y ya de ahí se inicia el recorrido, que fue todo un éxito, con muchos problemas, porque el recorrido no estaba preparado con los cables para que transitara el anda. Ya hoy, afortunadamente, tanto Comisión Federal de Electricidad, ayuntamientos y los vecinos ya saben que cada año va a pasar el anda y pues más o menos tienen arreglado para que la Virgen pueda transitar sin dificultad. Pero ese primer año, en verdad, fue muy difícil el tránsito. Falta de usos y costumbres, falta de apoyo de la propia autoridad, porque ya hoy tránsito o vialidad prepara el recorrido del anda, pero en aquel entonces pues todo se hizo con buena fe, a tal grado que el padre Uribe quedó encantado. Y a partir de ese momento, 1982, ya se inicia el recorrido del anda como actualmente lo conocemos. Nuestra imagen de Guadalupe. Esta imagen de Guadalupe la adquirió don Jesús Covarrubias. El padre Juan Hernández organizó en el mes de octubre de 1942 una peregrinación a México, en la cual iba mi abuela, bisabuela y nuestros mayores de aquí de Armería. Entonces fueron hasta la Virgen del Tepeyac. El señor Covarrubias fue al centro de la Ciudad de México y le gustó una imagen de Guadalupe y la compró y la donó a la capilla en 1943. Es la imagen que siempre ha estado, que siempre hemos venerado. En 1973 hubo un sismo muy fuerte en Armería, quedó muy averiado aquí el altar, pero afortunadamente la Virgen no le pasó absolutamente nada. Pero el 19 de septiembre de 1985, que fue el gran terremoto de la Ciudad de México, aquí también hubo un sismo, y entonces sí, la Virgen de Guadalupe se cayó y resultó averiada de una de las esquinas y se quebró el marco. Entonces el padre Benuto Michel, que se encontraba en Manzanillo y que tenía una relación con un pintor de Manzanillo, y se llevó a la imagen y la restauraron en 1985 para que la función de 1985 ya pudiera participar en la anda y estuviera presente en las fiestas. Para ello, la señora Felicitas Carrillo, viuda de Pérez, la mamá de Rosita Pérez, donó el actual marco. Ella tenía una carpintería en su casa, porque uno de sus hermanos fue carpintero, falleció en su casa y entonces ella empezó a trabajar la carpintería con trabajadores, doña Félix, y entonces ella donó el actual marco. Este marco data
precisamente de las fiestas del 12 de diciembre de 1985, posterior al sismo de ese año. Así es como nacen las fiestas de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, en nuestro querido pueblo de Armería. Así es como desde 1944, 12 de noviembre, ojo, 12 de noviembre de 1944, es patrona de Armería. 12 de diciembre del 44, primer novenario. 12 de diciembre de 1951, primer docenario. 1977, primera feria de Armería. Con humildad les pido acepten este pequeño esfuerzo de un servidor, como les decía al principio, para rescatar nuestras hermosas tradiciones de Armería, como lo es las fiestas dedicadas a nuestra patrona, a Santa María de Guadalupe. Este esfuerzo en homenaje a mi señora madre, que fue guadalupana, y siempre sembró en nosotros el cariño, el respeto, la admiración a Santa María de Guadalupe. Tradición que nosotros también transmitimos a nuestros hijos, y de esta manera solicito a todos vosotros que en una etapa tan difícil como la que estamos viviendo, la única salvación que tenemos es encomendarnos a Santa María de Guadalupe para que siga protegiendo y apoyando a todos los armeritenses. Soy Miguel Chávez Michel, mejor conocido como Lito Chávez, hijo de Armería, al servicio del pueblo de Armería. Muchas gracias.